¿Te acuerdas de Héctor Barbosa? El villano, traidor, amigo, aliado y traidor otra vez. Pues hoy te quiero contar su historia. Yo te recomiendo que vayas por unas palomitas, un poco de ron, porque esto es fuego. Héctor Barbosa nació en Inglaterra en una familia extremadamente pobre. Su madre era originaria de Portugal y de su padre no se tiene información. Pero el actor Geoffrey Rush comenta de que seguramente el papá de Héctor Barbosa era un pirata español. Y eso podría tener todo el sentido del mundo por el apellido Barbosa. A los 13 años de edad, Héctor Barbosa huyó de su hogar por extrema pobreza, donde había pasado sus primeros años de vida dentro de una granja humilde, probablemente en el West Country de Inglaterra. Con la mentalidad para poder salir de esta pobreza, se embarcó como marinero honesto en barcos mercantes, con deseos sinceros al principio para poder llevar una vida decente y de trabajo duro en el mar. Durante años sirvió en varios navíos, y dentro de todos estos navíos tuvo la ocasión para poder observar las siguientes cosas: las cabinas lujosas de los capitanes, su comida fina, sus comodidades, su poder y su riqueza. Y ahí fue cuando algo entendió, que él, siendo de la clase baja, jamás él alcanzaría ese nivel por medios honestos, y esa gran revelación lo llevó a corromperse gradualmente. Él solamente tenía en su mente la ambición, la codicia, el deseo de ir ascendiendo económicamente y socialmente. Y pues todos estos pensamientos lo orillaron a romper las reglas, mentir, robar y desvivir cuando era necesario. Y así fue como inició su camino como pirata. Se estima que a sus 40 años él ya había alcanzado el título de capitán pirata y comandaba su propio barco pequeño, es decir, como una goleta de nombre Cobra. Dentro de todos estos años él conoció a muchísima gente y también a muchísimos piratas. Él forjó una amistad con un pirata legendario de nombre Boria Palachnik, que entre los piratas llamaban Boris. Boris ostentaba el título de Lord Pirata del Mar Caspio, y Boris también era un portador de las 9 piezas de 8, lo que le daba un lugar en la corte pirata. Boris era un hombre temido y despiadado de los mares, delgado, de una apariencia casi inofensiva y frágil, pero un auténtico experto implacable en el timón. Él capitaneaba el Koldunia, un barco rápido y letal que su nombre en ruso significaba bruja. Su reputación era tan pesada que era temido incluso entre los suyos. Pero un día en aguas al norte de Bermuda, esa vieja amistad entre Boris y Barbosa se rompió de la peor manera. El barco Koldunia de Boris atacó sin piedad el pequeño barco el Cobra de Barbosa, dejando a Barbosa sin barco, sin tripulación, muy furioso y en la ruina completa. Y lo más grave es de que Boria cometió viles actos en plena racha de la piratería Rouge, fuera de control, violando gravemente el Codex Código Pirata al atacar a otros piratas. Para que me entiendas un poco, esto era casi un pecado mortal entre ellos. Eso demuestra que su ambición o locura ya lo había llevado a ignorar cualquier lealtad o regla. Barbosa en ese ataque estuvo a punto de morir, pero 2 miembros de su tripulación que quedaban ahí le salvaron la vida. Y sí, estamos hablando de Ragetti y Pintel. Este trío de piratas se quedaron varados y sin nada, y se fueron al único lugar donde un pirata puede tocar fondo: Isla Tortuga. Y en dicha isla, en una noche loca, se encontraron con un personaje que también era partícipe dentro de la corte de piratas: Don Rafael. Don Rafael, al platicar con Barbosa y escuchar por todo lo que habían pasado, los llevó nada más y nada menos a una reunión que ya se tenía preparada en la bahía del naufragio. Dicha reunión ya estaba convocada por el mismísimo Edward T., que recordemos que es el papá de Jack Sparrow y protector del Código Pirata. Y si no has visto su historia, te recomiendo ir a mi perfil. Esta reunión estaba convocada porque ya varios piratas habían reportado que existe un grupo de piratas radicales fuera de control, rompiendo el código de forma grave, matando a todos los prisioneros sin piedad ni dándoles la oportunidad de un rescate. Atacan barcos de otros piratas y causan caos en general. Y eso obviamente pone en peligro a toda la comunidad pirata, porque atrae la atención de varias armadas reales, pudiendo provocar la exterminación de todos los piratas. El principal sospechoso y líder de todo este grupo era Boria Palachnik, Lord Pirata del Mar Caspio, quien había estado liderando y participando activamente en estos ataques. Así que unas cuantas noches atrás lo habían capturado de una forma preventiva, para poder llevar su juicio y determinar si era culpable o no. En esta reunión de la corte, Barbosa expuso lo que su ex amigo le hizo. Como un dato curioso, Héctor Barbosa esa noche conoció a un joven pirata de nombre Jack Sparrow, y desde el primer momento supuestamente se hicieron amigos. Bueno, retomando la historia, la corte pirata dictaminó de que no había pruebas suficientes para culpar a Boris, pero aún así Edward T. estaba con una sensación de que algo me está faltando, y decidió hacer algo extremo: convocar al pirata más temido, sobrenatural y dueño del mar, Davy Jones. Y aquí viene una pregunta que seguramente me van a hacer: ¿acaso Davy Jones sí responde ante la corte pirata? Bueno, la corte pirata tiene el poder para poder invocar las fuerzas sobrenaturales, y Davy Jones obedece, o al menos respeta, la antigua alianza con piratas, porque hace unos cuantos años atrás los piratas ayudaron a Davy Jones a capturar a Calypso, y desde ese momento se creó una unión de respeto mutuo. Pero Edward T. conocía la maldición de Davy Jones, bueno, la que se dice de que no puede pisar tierra firme al menos una vez cada 10 años. Entonces Edward T. hace algo muy inteligente: lleva todo el proceso del juicio al mar, y a bordo de su barco el Trovador realizó el ritual para poder invocar a Davy Jones. Cuando la corte le pregunta a Jones sobre Boris, Davy Jones confirma todos los viles actos sin dudar. Reconoce a Boris como el líder de este pequeño grupo de piratas radicales, y también les menciona de que Boris y su tripulación han enviado muchísimas almas al fondo del mar sin misericordia, es decir, matando sin razón, confirmando de que esto viola cualquier regla del Código Pirata y que también afecta un poco el negocio de Jones como recolector de estas almas. Y con esa declaración irrefutable, la corte pirata declara como culpable a Boris y a su tripulación, sentenciándolos a muerte. Y esa noche los encarcelaron en las mazmorras para que el día siguiente se llevara a cabo su ejecución. Pero 3
tremendo plot twist. Después del juicio, mientras Boris está preso, pide una última bebida y comida como condenado y solicitó específicamente de que Héctor Barbosa se la sirviera. Barbosa acepta probablemente por curiosidad o por el viejo lazo de amistad, no se sabe. Obviamente con Edward T presente como testigo oficial, y justamente en esta escena es donde Boria tiene un momento de sinceridad. Aquí se disculpó formalmente con Barbosa por los eventos ocurridos, es decir, por haberlo atacado y haber hundido a su barco el Cobra. Boris decía que esto era algo que cargaba constantemente en su conciencia, que fue un grave error impulsado por su mala racha de radical, y sobre todo que lamentaba haber traicionado a un viejo amigo. Y es en ese momento donde Boria le pasa su pieza de 8, un pequeño bloque de madera cuadrado. Héctor Barbosa no tiene ni la menor idea de lo que es este pequeño cuadro de madera, pero Boria le dice de que es su más preciado objeto, y le suplica de que por favor lo acepte. Y también con este acto le pasa el título formal de el Lord Pirata del Mar Caspio. T confirma de que si los otros lores piratas están de acuerdo, que obvio que lo están, que Boria es un lord legítimo que ahora está pasando el manto. Y así es como Barbosa se convierte en un señor pirata. Barbosa sale de esa reunión un poco confundido por la situación, pero es el mismísimo Jack Sparrow el quien le platica con peras y manzanas todo lo que pasó. Y es en este momento donde Barbosa le pasa este cuadro de madera a Ragetti para que se lo pase, donde posteriormente él lo talla y lo convierte en su ojo de madera. ¿Y estás listo para otro giro dramático? Esa misma noche, Boris logra escapar gracias a otro pirata de la corte, Christophe Julien de Ripier, un pirata francés traicionero. Christophe probablemente sobornó a los guardias de esa noche, lo que provocó una fuga rápida y caótica típica de piratas. Pero esta libertad no les duró mucho. Poco después, Jack Sparrow y la tripulación del Wicked Wench los persiguieron en una secuencia naval llena de acción. Y en la confrontación final, el Coldunia, el barco de Boris, fue destruido. Y murieron todos, incluyendo el capitán Boria Palachnik. Bueno, este chisme se está poniendo buenísimo. Unos meses después, en Isla Tortuga, el reciente capitán Jack Sparrow, pero ahora con un barco de nombre el Perla Negra, embarca en el puerto para la búsqueda de miembros para que se unan a su tripulación. Y es aquí donde curiosamente se unen los siguientes piratas: Bootstrap Bill Toner, Ragetti, Pintel y el mismísimo Héctor Barbosa, ya que este último aún no tenía un navío y ansiaba con toda su alma regresar al mar. Jack Sparrow, sin dudarlo, lo nombró como primer oficial a bordo, y juntos pasaron por muchísimas aventuras y muy locas, y algunas de estas aventuras fueron asignadas por la mismísima tía Dalma. En una de esas aventuras, Jack escuchó la leyenda de un tesoro tan grande que lo podría cambiar todo, pero para eso primero tendría que trabajar en su localización, y es así como Jack le comenta a Barbosa del tesoro azteca. Héctor también le comenta de que ya había escuchado hablar de él, pero que solamente sabía dos cosas: que el tesoro estaba maldito por los aztecas, pero que él no creía en esa superstición, y dos, que era imposible de encontrar, pero sabía de que Jack tenía un artefacto que podía hacer la diferencia, una brújula, la cual le mostraría el camino si es que Jack era lo que más deseaba. Así que Barbosa alentó a Jack para trabajar en un mapa que los dirigiera a la Isla de la Muerte. Cuando Jack finalizó ese trabajo, a Barbosa se le ocurrió hacer una noche muy loca para celebrar, y es aquí donde Barbosa también tenía otro plan. Hicieron una fiesta a bordo del Perla Negra con muchísimo ron. Obviamente Jack cayó en esta celebración y se puso la pedota de su vida. Y cuando Jack despertó, estaba amarrado en una palmera en una pequeña isla, y a lo lejos se veía como el Perla Negra se iba, pero sin él. Héctor Barbosa se amotinó, traicionó a su amigo Jack, le robó el Perla Negra y también se llevó a su tripulación. Barbosa, gracias al mapa que realizó Jack, logró encontrar la Isla de la Muerte, y con ello el tesoro azteca. Recordemos de que Héctor no creía que ese tesoro estaba maldito, y solamente les bastó un día a la luz del sol para gastarlo todo. Pero al llegar la noche, se dieron cuenta de que la maldición era real, y obviamente ya era muy tarde. Barbosa, el Perla Negra y la tripulación ya estaban malditos. Pasaron muchísimos años para que Barbosa pudiera descubrir cómo romper la maldición, así que salieron en la búsqueda de las 882 piezas malditas del oro azteca, pero solamente lograron encontrar 881, porque nunca se dieron cuenta de que Bootstrap Bill Toner, cuando llegaron a la Isla de Tortuga para gastar todo el oro, decidió tomar una moneda para enviársela a su ex mujer, la cual estaba embarazada de su primogénito Will Turner. Barbosa no encontraba la pieza faltante, hasta que un día esa moneda toca el mar gracias a Elizabeth Swann, y es ahí donde inician los eventos de Piratas del Caribe, la maldición del Perla Negra. Literalmente me estoy mordiendo una chichi. Así que platícame tú, ¿ya te sabías esta historia? Te leo en la caja de comentarios. ¡Chao!